Bien, buenas noches con todos. Vamos a iniciar una serie de charlas en la cual vamos a hablar sobre cómo abrir un laboratorio clínico, como dice el título, ¿no? Apertura del laboratorio clínico. Lo que se va a revisar en estas charlas que vamos a realizar desde el día de hoy hasta el día viernes y por ahí, si es que hay algo más que comentar, podemos ampliar un día, no va a haber problema. Vamos a ver sobre qué requisitos técnicos, normativos y operativos existen para poder abrir un laboratorio clínico. Sí, esto desde el punto de vista privado o desde, como le llamamos muchos de nosotros, desde la idea de un emprendimiento, ¿no? En este caso, de un laboratorio clínico. Quien les habla, soy ingeniero, soy también tecnólogo médico, me llamo Daniel Bochani, formo parte del equipo académico del Instituto de Estandarización y Laboratorio Clínico del Perú. Esta es la tercera edición de este curso. La edición anterior lo hicimos en el 2023 y la primera fue en el 2021. Sí, bueno, el año que viene, el 2026, también vamos a continuar también con una, podemos decirle una cuarta edición, pero aunque el título es un poco diferente, porque ahí sí ya vamos a hablar de algunos aspectos más técnicos, más que operativos o normativos. ¿Sí? Con respecto a esto, acá algunos nos comentan, el curso se graba, sí, esto está habilitado para aquellos que se han inscrito eh, por nuestras redes sociales. Aquellos que lo están viendo ahí por otras plataformas, igual después de esto pueden ir a nuestra página y hacer las consultas. Y también, claro, se da una certificación y el material de clase que podamos ir mostrando en cada una de estas clases. Bien. Entonces, vamos a comenzar. Como el nombre indica, para abrir un laboratorio clínico necesitamos conocer, primero, el aspecto técnico está relacionado al equipamiento, a la infraestructura, ¿no?, que necesita un laboratorio clínico para poder funcionar. Y el aspecto normativo, esto está en relación a que dentro de nuestro país, igual en cualquier país de la región o del mundo, existen regulaciones nacionales. Esto quiere decir que los da el gobierno en cuanto al funcionamiento o a la habilitación de un laboratorio clínico, ¿no?, que en este caso está dentro del grupo que se conoce como establecimiento de salud. Bien, y bueno, el aspecto operativo está en relación a cómo podemos hacer funcional la distribución de nuestras áreas en el laboratorio clínico, ¿no? Para que éste pueda operar de la manera más correcta, más funcional posible. Listo, entonces vamos a empezar nuestra primera sesión en relación a qué es un laboratorio clínico, qué áreas podemos encontrar y cuál puede ser nuestra idea para poder empezar con este emprendimiento. ¿Listo? Entonces, como les decía, para empezar nuestra clase es fundamental comprender qué es un laboratorio clínico. Esta definición está según la referencia de la ISO. La ISO es una norma internacional de estandarización, ¿ok? El cual tiene una codificación, en este caso es un número, ¿sí? La ISO 15189, como muchos lo dicen, o la ISO 15189. Vamos aquí, a ver, vamos acá a ver si puedo hacer esto de aquí. A ver, un momento. Si no me dio una alarma aquí el sistema. Un ratito. Parece que es este de acá. Ya. Bueno, por este momento lo vamos acá a dejar a un costado. Listo. Ya. ¿Se fue esto? No. Bien. Ya. Entonces, como le estaba diciendo, hay una norma de referencia, una norma internacional de estandarización, que es la 15189, que es el estándar para lo que es competencia técnica y gestión de calidad en los laboratorios clínicos, el cual nos da esta definición. Nos dice que un laboratorio clínico es un establecimiento que está dedicado al análisis biológico, microbiológico, inmunológico, químico, inmunohematológico, hematológico, biofísico, citológico, patológico, genético u otro tipo de análisis, ¿no?, realizados sobre materiales derivados del cuerpo humano.
su finalidad va a ser de proporcionar información válida y confiable para lo que es el diagnóstico, la gestión clínica, la prevención y el tratamiento de enfermedades, así como también para la evaluación integral del estado de salud de las personas. Pero con esto un laboratorio no solo analiza muestras, ¿no? También brinda lo que es un servicio de asesoramiento, ¿no? Esto incluye, por ejemplo, interpretar resultados, poder orientar al clínico en la toma de decisiones y también recomendar cuando es necesario realizar de repente estudios adicionales, ¿no? O también cambiar el enfoque diagnóstico, quizás. Entonces, el laboratorio clínico no es únicamente un generador de números, ¿sí? Sino va a formar parte de un aliado clave en todo lo que va a ser el proceso clínico de atención. Para entenderlo mejor, hablemos de algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el caso de un médico que pueda solicitar una glucosa o una hemoglobina glicosilada. ¿No? No busca solamente un valor, sino va a buscar la información que le permita de repente confirmar, descartar o hacer un monitoreo a una enfermedad como la diabetes. De igual forma, ¿no? En microbiología no se entrega simplemente el nombre de un microorganismo, ¿no? Que se va a aislar, sino que el laboratorio tiene que orientar al clínico, ¿no? Sobre cuál es la relevancia clínica, de repente cuál es el antibiograma y en este sentido, cuál va a ser la mejor elección terapéutica para el paciente. Por eso, desde lo que va a ser la concepción y apertura del laboratorio, hay que tener en cuenta que nuestra responsabilidad va a ir mucho más allá del uso de los equipos, ¿no? De la instalación de equipos o de repente de procesar las muestras, ¿sí? Abrir un laboratorio clínico va a implicar diseñar un servicio que pueda cumplir con requisitos técnicos, con los requisitos normativos, requisitos legales y también requisitos operativos. Pero también, ¿no? Construir un espacio el cual va a aportar valor clínico real y que va a garantizar resultados confiables, oportunos y éticamente manejados. Así que esta va a ser la base de las clases para poder entender, ¿no? Por qué también la normativa exige ciertos requisitos como de infraestructura, equipamiento, bioseguridad, personal, ¿no? En cuanto también al aseguramiento de la calidad. Y ahora mucho que se habla sobre gestión del riesgo, que también está siendo tomado en cuenta por instituciones que supervisan establecimientos de salud, como en nuestro caso en Perú, viene a ser, por un lado, su salud. Entonces, ahora que tenemos en cuenta la definición formal, ¿no? De lo que es un laboratorio clínico según la ISO 15189, pasemos ahora a una visión más operativa y cercana a lo que es la práctica diaria. ¿No? Un laboratorio clínico va a ser un establecimiento que va a integrar diversas especialidades médicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la hematología, la microbiología, inmunología, bioquímica, parasitología, entre otras, ¿no? Cada una de estas áreas trabaja con distintos tipos de muestras biológicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? El área de hematología, sabemos, trabaja con sangre total, en área de uroanálisis, ¿no? Con orina, parasitología con heces, aunque no específicamente, pero en su gran mayoría. Tenemos también el SR, ¿no? Saliva, entre otros. Entonces, la finalidad del laboratorio va a ser de transformar, ¿no? Estas muestras en información clínica útil, información confiable y comprensible para el profesional de salud. Entonces, el estudio de estas muestras va a culminar con un informe de resultados. Ese informe no va a ser un producto cualquiera, ¿sí? Va a ser un instrumento que le va a permitir al médico tratante o al profesional que está tratando al paciente poder hacer un tamizaje, poder hacer prevención, diagnóstico y también monitoreo de enfermedades. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un examen de orina que es solicitado de repente como parte de un chequeo anual, el laboratorio puede detectar de repente proteinuria leve, lo que va a servir para el clínico como una alerta temprana, ¿no? De una posible, ¿no? patología renal, el cual claramente necesita pruebas adicionales para poder corroborar esto, ¿sí? Entonces, además también cuando una enfermedad ya puede estar presente, el laboratorio también permite, ¿no? al profesional de salud hacer seguimiento, ¿no? a cómo está evolucionando la salud del paciente.
¿no? Por ejemplo, en pacientes diabéticos hay una medición periódica de lo que es la glucosa, la hemoglobina glicosilada, para mostrar si es que hay un control metabólico. Por eso también comentarles, ¿no? De que abrir laboratorio clínico implica que se va a aportar valor clínico real, ¿no? Como hemos visto, estos tienen que ser confiables, oportunos y tienen que respetar los procesos estandarizados. Ahora, dentro de algunas guías, o vamos a llamarlo en este caso, este documento que viene a ser una directriz que clasifica a las áreas del laboratorio clínico, que fue publicado por el Instituto Nacional de Calidad aquí en Perú, nos comenta cuáles son las áreas que tiene el laboratorio clínico. Conocer estas áreas, o poder dimensionarlas es fundamental al momento de abrir un laboratorio clínico porque cada una de ellas requiere infraestructura, requiere equipamiento específico, requiere personal y también flujos de trabajo específicos para poder cumplir no solamente normativas nacionales, sino también estándares de calidad internacionales. Una de las áreas más comunes que tenemos es el de bioquímica clínica, ¿no? Y empezamos con este. La bioquímica, o el área de bioquímica clínica, en realidad, es un área de laboratorio que se dedica al estudio in vitro de las propiedades bioquímicas de las muestras, ¿no? Como por ejemplo la sangre, la orina o los líquidos biológicos. Su propósito va a ser de darnos información clave para lo que es la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, tenemos pruebas bioquímicas en sangre como glucosa, perfil lipídico, urea y creatinina. Tenemos también, por ejemplo, aquí el análisis de gases arteriales, el estudio de líquidos como pleural, acítico, sinovial, las pruebas bioquímicas que se realizan en orina, ¿no? Como por ejemplo la proteinuria, la microalbuminuria. Y cuando uno, bueno, siempre busca abrir un laboratorio clínico, esta área suele ser la primera en querer implementarse, ¿no? Porque concentra también gran parte de lo que es la demanda asistencial, ¿no? Y sobre todo de lo que son los chequeos preventivos. La siguiente área que tenemos en laboratorios clínicos es el de inmunología clínica. Aquí se estudian las propiedades inmunológicas de las muestras, ¿sí? Tanto in vitro como en algunos casos pueden ser in vivo. Aquí se orienta al diagnóstico, al seguimiento de enfermedades del sistema inmune, ¿no? Como infecciones, alergias y también procesos inflamatorios. Las principales pruebas que podemos tener aquí están desde el dosaje de hormonas, ¿no? Como por ejemplo un TSH, un T4 libre, un cortisol o una prolactina. Tenemos también los marcadores tumorales como el marcador de CEA, el CA 125, el PCA total. Serología infecciosa, podremos tener aquí lo que es tamizaje para VIH, para hepatitis B, hepatitis C, sífilis, dengue. Pruebas también de autoinmunidad, ¿no? Como el ANA, el anti-DNA o el ENA. Para un laboratorio que igual busca abrir esta área de repente, ¿no? Implica también definir si es que se va a trabajar con equipos propios o con pruebas derivadas, ¿no? Ya que requiere inmunoanálisis automatizado o controles de calidad internos específicos para esto. Vamos a ver si funciona esto. Después tenemos el de hematología, ¿no? Esta área se dedica al estudio de la sangre y de las células sanguíneas. Su objetivo va a ser de diagnosticar y monitorear enfermedades hematológicas, ¿no? Infecciosas también, inflamatorias, anemias, trastornos de coagulación, entre otras. Entre las pruebas más representativas que vamos a encontrar aquí tenemos eh, el hemograma completo, ¿no? Una de las pruebas también más solicitadas en lo que es el laboratorio. Tenemos también las pruebas de coagulación como el TP, TTPA, el INR, el recuento de reticulocitos, útil igual en estudio de anemias, la citología de líquidos biológicos, lo que es la eritrosedimentación o también llamado BCG. Así que igual esta área requiere
equipos automatizados, ¿no? Requiere reactivos específicos, microscopía y también estricto control preanalítico. Ahora, estas tres áreas que tenemos aquí pueden representar la base mínima operativa de la mayoría de laboratorios clínicos, ¿no? A medida que igual vamos a ir avanzando, de repente vamos a ver requisitos técnicos que se necesitan implementar correctamente y cómo decidir si conviene de repente abrir todas desde el inicio o hacerlos de manera progresiva, considerando de repente la demanda, presupuesto, también la complejidad que pueda tener eh, esas pruebas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen que puede concentrar estas tres áreas de laboratorio. Como les decía, estas son áreas de laboratorio. No quiere decir que va a ser, no es esto, para comentar, no es igual a ambientes, ¿ok? No es igual a ambientes de laboratorio. Por ejemplo, este es un espacio, un ambiente de un laboratorio clínico, en el cual tenemos estas tres áreas de laboratorio, ¿no? Tenemos equipos de bioquímica, tenemos equipos hematológicos, de coagulación, de inmunología y así. ¿Listo? Ahora, con respecto al otro lado de las áreas que también tenemos en el laboratorio, tenemos lo que es microbiología clínica. Y estos, bueno, estas van a ser áreas vinculadas directamente al diagnóstico de enfermedades infecciosas, ¿no? Aquí los requisitos pueden ser más estrictos porque hay que tener mayor control, sobre todo de lo que es la bioseguridad. Así que tenemos lo siguiente, tenemos bacteriología, ¿no? Que se encarga del estudio in vitro de, por ejemplo, de propiedades bacteriológicas, de muestras provenientes del cuerpo humano o también de otras fuentes clínicas. Aquí ya se utilizan técnicas químicas, biológicas, incluso también moleculares para poder hacer el diagnóstico, la prevención y monitoreo de enfermedades infecciosas. Dentro de lo más representativo que encontramos tenemos el urocultivo, ¿no? Fundamental para el diagnóstico de infecciones del tracto urinario, coprocultivo, útil para identificar patógenos gastrointestinales, cultivo de secreciones, ¿no? Como faringeas o heridas, el hemocultivo, ¿no? Indispensable para lo que es sospecha de sepsis, la identificación bacteriana y el antibiograma, y también la baciloscopía, ¿no? Para lo que es el diagnóstico inicial de tuberculosis. Después tenemos en microbiología clínica el área de micología, ¿no? Que estudia hongos de relevancia clínica, ya sean, por ejemplo, levaduras o mohos que puedan estar presentes en muestras como uñas, piel, secreciones o líquidos, ¿no? Pruebas frecuentes que tenemos aquí son los exámenes directos, ¿no? Para observar estructuras micóticas, los cultivos y también el fungigrama, ¿no? Que evalúa la sensibilidad a antifúngicos. Tenemos también lo que es la parasitología, donde se estudian las propiedades parasitológicas de materiales, ¿no? Como sangre, heces, orina o líquidos biológicos. Igual aquí está el examen directo, ¿no? Usado en el diagnóstico rápido de parásitos, por ejemplo, intestinales, la identificación de hemoparásitos como Plasmodium o en caso de malaria. Y después tenemos el área de virología, ¿no? Que estudia aquí ya las propiedades virales y permite lo que es el diagnóstico y seguimiento de enfermedades virales mediante ya sean técnicas, en este caso mediante cultivos, ¿sí? Cultivos celulares para aislamiento viral. Aquí, bueno, coloqué esta imagen para analizar uno de los aspectos también importantes al considerar, por ejemplo, abrir un laboratorio clínico. En este caso, podemos decir de microbiología de alto nivel, en el cual se tiene que trabajar bastante el diseño del flujo de trabajo, ¿sí? Y la correcta también distribución de las áreas funcionales. Por ejemplo, tenemos aquí establecido un espacio de recepción de muestras, ¿no? Aquí se reciben muestras, ya sea de pacientes hospitalizados, ambulatorios, de áreas críticas, etcétera, las cuales pasan por un proceso organizado de lo que es la recepción, la clasificación y posteriormente su distribución hacia las áreas especializadas que correspondan. Entonces, este va a ser el primer punto de recepción en un área estratégica. Allí se verifican no solamente datos del paciente, sino también criterios de rechazo y se van a priorizar muestras en la distribución dependiendo si son urgentes. El término utilizado bueno, sobre todo en literatura en inglés para casos urgentes o equipos urgentes o pruebas urgentes es
este término, STAT, ¿sí? Y de acuerdo a esto, ya se asignan rutas de procesamiento según el tipo de muestra y todo lo que se le ha solicitado a esa muestra, ¿no? Entonces, en este flujo de trabajo que parte desde una recepción central, se va a ramificar hacia diferentes áreas. Tenemos aquí la microbiología tradicional, ¿no? Donde se realizan cultivos, siembras, tinciones, identificación bacteriana. Y luego tenemos, claro, aquí un laboratorio microbiológico y molecular, ¿no? Del tipo STAT, esto quiere decir para casos urgentes, mediante ya sea técnicas rápidas o mediante técnicas automatizadas. Un espacio para un laboratorio de nivel de bioseguridad tipo 3 o nivel 3, BSL, estos son términos en inglés. Igual, ¿no? Destinado a agentes infecciosos de alto riesgo, laboratorio molecular, que también de repente comparte, está ubicado aquí en microbiología, por ejemplo, porque puede compartir materiales con un laboratorio de microbiología molecular o un laboratorio de microbiología molecular STAT. Por otro lado tenemos equipos automatizados, ¿no? Como por ejemplo los que se utilizan para hemocultivos, las incubadoras, un Malditov, ¿no? Igual que están ubicados por este lado izquierdo porque se requiere una cercanía estratégica con otras zonas del flujo, ¿no? Como aquí tenemos la recepción y el laboratorio de microbiología tradicional, ¿no? Que después de un cultivo o de una identificación puede pasar a un antibiograma, un Malditov o a una microbiología molecular. Ahora, esta distribución no es casual, ¿sí? Responde siempre a criterios de bioseguridad, eficiencia operativa, cumplimiento normativo y también control de riesgos, ¿no? Por ejemplo, aquí los hemocultivos los hemos ubicado cerca de la recepción, ¿sí? Está en un área aislada también para poder minimizar contaminación cruzada. El Malditov, que es un instrumento compartido, ¿no? También debe ser equidistante de lo que es bacteriología e identificación molecular. El laboratorio a nivel de bioseguridad tipo 3 requiere acceso controlado, requiere una esclusa, un flujo unidireccional y solo se va a ingresar para procesar y se sale también siguiendo protocolos estrictos de descontaminación. Entonces, cuando diseñamos un laboratorio, por un lado estos diagramas nos van a permitir visualizar que existen relaciones físicas y lógicas entre cada uno de los procesos que vamos a encontrar. Y a partir de esto ya se crean los llamados planos por bloques. ¿Sí? Donde cada función se va a representar como un módulo, ¿no? Que debe ser adecuado en tamaño, en ubicación, según los equipos y según la carga de trabajo que se piensa tener en esto, en el espacio. Entonces ya esto luego pasaría a ser definido en un plano. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de la carga de trabajo, es básicamente tomar en cuenta la demanda que podríamos tener, ¿no? Por ejemplo, si el laboratorio recibe 60 hemocultivos al día, entonces, el bloque destinado para esta tarea debe dimensionarse de acuerdo a esa demanda, ¿no? Sin generar, en este caso, colas, sin generar retrasos, sin generar riesgo de contaminación, ¿no? Y eso puede implicar de repente más incubadoras, más estaciones de trabajo y flujos claros también para resultados que pueden ser urgentes. Y estos cambios también se pueden presentar en determinadas situaciones, ¿no? Como por ejemplo cuando ocurrió la pandemia, hubo una alta demanda molecular y muchos laboratorios tuvieron que rediseñar temporalmente esos bloques para poder integrar lo que es equipos nuevos, ¿no? Equipos nuevos para PCR y también que no puedan afectar las operaciones de rutina. Bien, entonces, diseñar el flujo de trabajo no es solamente, o no solamente nos va a ayudar para un tema arquitectónico, por así decir, ¿no? Sino también forma parte de lo que es requisitos de seguridad, de calidad, de productividad sobre todo, y por otro lado también del cumplimiento normativo. ¿Bien? Entonces, dentro del diseño en laboratorios, tenemos que tomar bastante en cuenta el flujo del proceso, conocer, en este caso, si es que uno no es, hay muchos laboratorios clínicos que, bueno, son emprendimientos también realizados por otro tipo de profesionales, ¿no? Que no
son del área. Entonces, en esos casos, tiene que también conseguir la asesoría o asesorarse con profesionales de laboratorio, ¿no? Que sepan de cómo se trabaja en un laboratorio de microbiología, por ejemplo. Otro aspecto a tomar en cuenta cuando se diseña un laboratorio, y sobre todo en este caso de microbiología, es la relación que va a existir entre grupos de riesgo biológico y los niveles de bioseguridad para poder trabajar ese tipo de agentes que vamos a poder identificar. ¿Sí? Recordemos que los agentes biológicos no son todos iguales. Algunos representan riesgos mínimos y otros pueden causar enfermedades graves, ¿no? E incluso letales. Por eso, cada tipo de agente requiere un nivel de bioseguridad específico. Esto va a incluir lo que es infraestructura, lo que son las prácticas de laboratorio, los EPPs o equipos de protección y también las medidas de contención. Por ejemplo, dentro del grupo de riesgo uno, donde se trabaja en un nivel básico, nivel uno, corresponde básicamente a laboratorios de enseñanza, ¿no? O investigación no clínica, donde se trabaja con microorganismos que no causan enfermedad, ¿sí? O cuyo riesgo es mínimo. Aquí tenemos las técnicas microbiológicas apropiadas, trabajo en mesa, por ejemplo, descubiertas sin necesidad de equipo de contención especial. Y luego tenemos el grupo de riesgo 2, ¿sí? Aquí encontramos los laboratorios de diagnóstico general, ¿no? Por ejemplo, los servicios de atención primaria y muchas áreas de microbiología clínica. Aquí se trabaja con agentes que pueden causar infecciones moderadas, pero que sí tienen tratamiento o prevención disponible. Hay prácticas y equipos requeridos, por ejemplo, el de técnicas microbiológicas apropiadas, uso de ropa protectora, la señalización clara de riesgo biológico, el trabajo en una mesa descubierta, ¿no? Solamente para procedimientos sin generación de aerosoles. Y para el resto se requiere de repente una cabina de seguridad biológica. Por ejemplo, aquí podemos tener laboratorios donde se procesan muestras para hepatitis, donde se realizan cultivos bacterianos comunes, o donde, por ejemplo, también se manipulan fluidos corporales, ¿no? Después tenemos el grupo de riesgo 3, donde se trabaja en un nivel de bioseguridad tipo 3. Aquí se manejan agentes que pueden causar enfermedades graves o potencialmente mortales, y generalmente estos se van a transmitir por aerosoles. Aquí ya el laboratorio debe tener controles de ingeniería, y cuando se denominan controles de ingeniería, está básicamente relacionado a la infraestructura, ¿sí? Tenemos luego aquí prácticas, por ejemplo, de nivel 2 más el uso de ropa especial, el acceso estrictamente controlado, el flujo direccional del aire dentro del laboratorio, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, es un control de ingeniería, ¿sí? El flujo direccional del aire. Tenemos también el uso obligatorio de cabinas de bioseguridad. Por ejemplo, aquí se utilizan de clase 2. Y luego tenemos el grupo de riesgo 4. Ya aquí, y este viene a ser el último nivel también, nivel 4, el cual se aplica para agentes extremadamente peligrosos, ¿no? Altamente transmisibles y sin tratamiento. A ver, vamos a ver acá. Y sin tratamiento disponible, ¿sí? Vemos acá. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tomar criterios. Pues acá. Ya se conectó de nuevo, listo. Vamos a tener criterios que determinan el nivel de bioseguridad, ¿no? Y tenemos que tomarlos en cuenta según las áreas que vamos también a considerar y las pruebas que vamos a ofertar. Ahora, cada nivel de bioseguridad va a responder a un incremento progresivo del riesgo, ¿correcto? Por tanto, para cada uno de estos niveles también va a ir aumentando el nivel de contención requerido. Dentro del nivel uno, como vimos, es para básicamente laboratorios de enseñanza. El nivel 2 requería, por ejemplo, cabinas de bioseguridad, si es que sobre todo se trabajaba con
o se hacían procedimientos que generaban aerosoles, equipo de protección personal estándar y una gestión de riesgos, perdón, gestión de residuos biocontaminados. Ya el nivel 3 aquí sí se requieren cabinas de bioseguridad, porque ya sí o sí son, se trabaja con material que es, que produce aerosoles, una ropa de protección ya un poco especial, ingreso controlado y un sistema de ventilación diseñado para evitar el escape de aerosoles de ese laboratorio. Y el nivel 4 ya de aquí se utilizan, ¿no?, trajes presurizados de cuerpo completo, cabinas de clase 3, cámaras de entrada herméticas, esclusas, autoclaves de doble puerta y un sistema de ventilación con filtro tipo EPA. Entonces, comprender estos criterios va a ser esencial porque el tipo de agente que nosotros vayamos a analizar determina el nivel de bioseguridad que debemos implementar, ¿sí? Un laboratorio no puede decidir arbitrariamente su nivel, ¿sí? Esto se define por el riesgo biológico. Y para considerar esto en la apertura de un laboratorio, debemos asegurarnos de que tanto la infraestructura, el equipo y las prácticas de trabajo sean coherentes con ese nivel. Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Este es un laboratorio de nivel de bioseguridad 3, un laboratorio diseñado específicamente para trabajar con agentes que puedan causar enfermedades graves. Aquí se requiere un conjunto de barreras físicas, de controles de ingeniería, prácticas especializadas, equipo de protección personal, ¿no?, que garantizan la contención del agente biológico y para este caso, la seguridad del personal. Entonces, aquí hay algunos elementos visibles que podamos nosotros destacar. Está el uso obligatorio del EPP especializado, ¿sí?, que incluye ropa impermeable, guantes dobles, protección respiratoria, la cabina de bioseguridad clase 2, donde se realizan procedimientos que puedan generar aerosoles, equipos como autoclaves, ¿no?, ubicados estratégicamente para poder aquí realizar la esterilización de residuos contaminados antes de su salida del laboratorio. Superficies, mesas de trabajo, fáciles de desinfectar. Bueno, y este laboratorio debe tener también sistemas de ventilación especializados. Aquí igual, ¿no? Tenemos ya más de cerca el trabajo con equipo de protección personal especializado y con diferentes elementos, ¿no?, que forman parte de la barrera personal, que complementa también lo que va a ser la barrera física, ¿sí?, y las prácticas de bioseguridad de laboratorio. Igual tenemos aquí una cabina de bioseguridad clase 2, una centrífuga con tapa de seguridad, refrigeradoras y en este caso una ultracongeladora especializada, superficies lavables, ¿no?, sin fisuras y químicamente resistentes. Bueno, aquí hay otro instrumento, parecido a un microscopio, no recuerdo cómo se llama este de acá. Bien, entonces eso era en cuanto a microbiología, ¿no? ¿Qué otras áreas también podemos tener? Tenemos aquí el de uroanálisis. Igual es una de las pruebas más comunes también y de mayor utilidad clínica, uroanálisis, o también conocido como examen completo de orina, el cual consiste, ¿no?, en el análisis de la orina humana mediante ya sea evaluación física, química y microscópica. Es un área que aporta bastante a lo que son tamizajes o diagnósticos de múltiples patologías. Tenemos también la toxicología clínica, ¿no?, una rama especializada que estudia sustancias tóxicas, estudian fármacos y compuestos químicos en muestras biológicas. Tenemos desde el dosaje de metales pesados como plomo, mercurio, arsénico, el monitoreo de drogas de abusos empleados en servicios de salud, laborales e incluso forenses, y también el de drogas terapéuticas, ¿no?
Aquí para asegurar de repente el nivel adecuado de la medicación. Otras áreas tenemos ya aquí la biología molecular, ¿no? Estas ya vienen a ser áreas especializadas, ¿no? Biología molecular, donde se estudia procesos biológicos desde el punto de vista genético y molecular, donde se analizan secuencias de ADN, de ARN, detectar mutaciones, identificar microorganismos, realizar estudios de paternidad, entre otros. Después está la citogenética clínica, donde se estudia el número, la estructura, comportamiento de cromosomas, el cual tienen un papel fundamental en lo que es diagnóstico y manejo de enfermedades hereditarias, también lo que es alteraciones congénitas y algunos tipos de cáncer. Adelante. Ya. Y después tenemos la citometría de flujo, ¿no? Una técnica avanzada que permite analizar y clasificar células individuales mientras fluyen en suspensión y utilizando lo que es la luz de láser mide múltiples características de forma simultánea, ¿no? Ya sean, por ejemplo, tamaño, complejidad interna, presencia de proteínas, biomarcadores, entre otros. Sí, estos ya vienen a ser áreas muy especializadas en lo que es un laboratorio clínico. Bien, entonces, esos son algunas de las áreas que podemos tener en el laboratorio clínico. Y ahora, para poder comprender mejor lo que va a ser la estructura y la complejidad del laboratorio clínico, también es importante conocer que según sus funciones, nosotros también podemos hacer una clasificación. En este caso, una clasificación en dos tipos. ¿Bien? Uno vienen a ser laboratorios de rutina y el otro laboratorios de especialidad. Los laboratorios de rutina son la base de lo que es el diagnóstico clínico cotidiano. Están conformados por cuatro áreas fundamentales. Tenemos hematología, inmunología, microbiología y bioquímica. Aquí entonces se van a realizar las pruebas más solicitadas por los profesionales de la salud, como los médicos, ¿no? Que permite igual obtener información rápida sobre cuál es el estado de salud del paciente. Y luego tenemos los laboratorios de especialidad. Aquí ya se realizan pruebas más sofisticadas, ¿no? Más complejas y también de alta sensibilidad analítica. Estas pruebas ya suelen tener impacto clínico crítico y también se requieren instalaciones especiales. También vamos a requerir aquí personal altamente capacitado y sobre todo por ahí equipos de última generación. Entonces, en nuestro proyecto de apertura de laboratorio, entonces hay que comenzar también definiendo, ¿no? Claramente si se va a implementar un laboratorio de tipo rutina o uno de especialidad o una combinación de ambos. Cada uno de estos va a tener implicancias diferentes en lo que va a ser la infraestructura, la bioseguridad, el equipamiento, también la inversión y también lo que son las competencias del personal que se va a requerir. Entonces, tomamos esta decisión desde un inicio para así tener una planificación sólida, ¿sí? En cuanto igual a las normativas que vayan a ser necesarias de implementar y de hacer seguimiento. Bueno, aquí tenemos el concepto ahora de laboratorio referencial, ¿no? También conocido como un laboratorio central. Ya este tipo de proyectos cumplen un rol estratégico dentro de lo que son, por ejemplo, redes de servicios de salud, ¿no? Ya que permite procesar pruebas que no puedan realizarse en los laboratorios de rutina o en los laboratorios de baja complejidad. Un laboratorio referencial es aquel al que se envían muestras para su análisis, ¿no? Ya sean muestras primarias, muestras secundarias, etcétera, ¿no? Entonces, el laboratorio de origen de repente no cuenta con el equipamiento necesario, no tiene la capacidad técnica para poder realizar esa prueba, o no posee personal entrenado para técnicas especializadas, o cuando se trata de exámenes que requieran un tipo de bioseguridad específico.
Pues aquí vemos como diversos establecimientos de salud, los cuales pueden ser diferentes tipos, ¿no? Ya sean clínicas, centros médicos, otros laboratorios o incluso laboratorio satélite, como también se le llama esto, envían sus muestras a un laboratorio central. Sí, este modelo es muy común en lo que son redes privadas, en hospitales nacionales, en aseguradoras y también en algunos sistemas de redes de salud. Y ahora el otro caso, ¿no? El laboratorio clínico con atención a domicilio. Me pareció el anterior, ¿no? Por la imagen, por el esquema. Entonces, en este modelo de servicio, que igual ha crecido enormemente en los últimos años y que igual hoy forma parte de la estrategia operativa de muchos laboratorios clínicos, es el de la atención a domicilio. Aquí un laboratorio clínico con atención a domicilio va a ser aquel que cuenta con unidades móviles, ¿no? O también llamados en algunos casos brigadas de flebotomía, que se desplazan hacia el domicilio del paciente para poder realizar la toma de muestra. Luego estas muestras van a ser trasladadas bajo condiciones controladas al laboratorio central para su procesamiento. Ya en este tipo de servicios se amplía la cobertura del laboratorio, ¿no? Y permite atender no solamente a personas con movilidad reducida, ya sean adultos mayores o pacientes postrados, sino de repente a pacientes con enfermedades crónicas o a personas que prefieren una atención privada o en horarios especiales, o de repente también a usuarios que optan por evitar salas de espera, ¿no? O desplazamientos largos. Entonces aquí vemos cómo hay unidades móviles que van a ir a recoger muestras tanto en domicilio como de repente también en establecimientos periféricos y las envían a su laboratorio principal para su procesamiento. Entonces aquí, bueno, se requieren también otros aspectos operativos, ¿no? Al igual que hacer un traslado de sede satélite. Hay que tener una cadena de frío controlada para lo que es el transporte de las muestras, tener algunas certificaciones para asegurar esa cadena de frío, los equipos adecuados, ¿no? Para el transporte, para la toma de muestra, igual también de los procedimientos estandarizados y la capacitación al personal. Entonces, de lo que hemos estado viendo han sido como algunas ideas, ¿no? Que podamos nosotros tomar en cuenta en nuestro proyecto de abrir un laboratorio, ¿no? Si es que simplemente va a ser puerta abierta o también vamos a emplear algunas estrategias para poder ampliar el mercado, ya sea con sedes satélites o ya sea también con la atención a domicilios. Entonces, eh, como recomendación, pongo esta herramienta fundamental para cualquier persona o de repente para cualquier equipo que esté planeando abrir un laboratorio clínico. Esta herramienta es muy utilizada para lo que es hacer una serie de lluvia de ideas y poder definir claramente cuál va a ser el modelo de negocio. Se le llama, como dice ahí, Business Model Canvas, que es una plantilla, un lienzo el cual, bueno, busca de que antes de que hagas la inversión, ¿no? Antes de que compres los equipos o incluso antes de que elijas la ubicación, el equipo pueda definir claramente cuál va a ser el tipo de laboratorio que va a desarrollar, ¿no? Cuál va a ser su público objetivo y sobre todo cuál va a ser la propuesta de valor, ¿no? Es decir, qué es lo que les va a hacer diferentes en relación a otros laboratorios y también qué es lo que cuál va a ser lo relevante en cuanto en el mercado. ¿Sí? Este lienzo de modelo de negocio es básicamente una herramienta visual. ¿Sí? Es como colocar en una pizarra cada uno de estos puntos y en base a ellos ir soltando ideas. ¿Sí? Entonces, eso es, como les digo, es un ejercicio de lluvia de ideas, el cual va a estar estructurado, eso sí. ¿Sí? Igual permite también diseñar de forma rápida y clara cuál va a ser toda la estructura
del proyecto de negocio. ¿Sí? Esto no reemplaza, ojo, a lo que puede hacer también en otro tipo de cursos, diplomados o maestrías que también enseñan, por ejemplo, el plan estratégico. ¿Sí? Un plan estratégico es un poco más desarrollado, eso sí. Em, pero este lienzo lo que sí es, nos da una apertura a lo que va a ser la conversación entre un equipo en este caso, de inversionistas, ¿no? Y ordena todas las ideas para poder avanzar también con coherencia. Y ya en base a esto, ya se van desarrollando diferentes actividades para poder ir implementando el laboratorio. Este lienzo contiene 9 bloques, cada uno de los cuales nos van a ir ayudando a nosotros a poder pensar en un aspecto clave en el futuro laboratorio que vamos a desarrollar. Tenemos por un lado los segmentos de clientes, aquí en este lado derecho, donde vamos aquí a definir, el segmento de clientes, vamos a definir para quién va a ir dirigido el laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a atender de repente solo a pacientes particulares, vamos también a recibir muestras de clínicas, vamos a ir a empresas a tomar muestras, vamos a trabajar con programas ocupacionales, con aseguradoras. Entonces ya esta definición orienta toda la estrategia posterior, ¿no? Por ejemplo, si el laboratorio está ubicado en una zona industrial, ¿no? De repente puede enfocarse en lo que son exámenes ocupacionales, mientras que otro que de repente está cerca de un hospital puede especializarse en pruebas de apoyo al diagnóstico y así. Luego está la propuesta de valor, ¿no? Que es lo que nos hará diferentes y preferibles frente a otros laboratorios, ¿no? Puede ser de repente la velocidad en la entrega de resultados, una calidad superior, pruebas especializadas, ¿no? Una atención a domicilio, eh, una accesibilidad económica, entre otros. Luego están los canales, ¿sí? Los canales están en relación a cómo vamos a llegar o cómo vamos a llevar nuestros servicios al cliente, ¿no? Desde, por ejemplo, el desarrollo de una página web, desde la difusión de nuestra atención en redes sociales, desde buscar convenios con clínicas, de tener unidades móviles o plataformas digitales, o de repente de tener una red de puntos de toma de muestra satélites, ¿no? Luego están también la relación con los clientes, ¿no? ¿Qué tipo de relación queremos construir con ellos? ¿No? De repente tener con ellos una atención personalizada, una atención automatizada, que puedan tener seguimiento clínico, el servicio a domicilio, las líneas de soporte, entre otros. Después también se desarrolla la fuente de ingresos, ¿sí? Por un lado podemos tener como ingresos la venta directa de las pruebas, los convenios que podamos desarrollar, algunas suscripciones corporativas o también servicios de laboratorio referencial. Los recursos clave, aquí, ¿no? Aquí definimos qué activos esenciales podemos necesitar, ¿no? Desde equipos de laboratorio, personal, sistemas informáticos, entre otros. Las actividades clave, ¿qué es lo que debemos hacer para que el laboratorio funcione? Por ejemplo, las 3 fases del laboratorio, ¿no? El aseguramiento de calidad, la logística, el transporte, entre otros. Y los socios claves, ¿no? Incluye desde los proveedores de los reactivos que podamos tener en nuestra localidad, las aseguradoras, hospitales aliados o clínicas aliadas, empresas de logística, empresas de consultoría, entre otros. Y por último, la estructura de costos, ¿sí? Aquí básicamente uno divide sus costos en cuáles van a ser fijos, cuáles van a ser variables, y por ahí incluso por ahí detallar, ¿no? Cuáles van a ser estratégicos. Entonces, como les decía, este va a ser al final una lluvia de ideas estratégica. Entonces, lo que uno tiene que hacer aquí es reunir a su equipo, tener el lienzo pegado, no sé, en una pared o en una pizarra y completar, ¿sí? Completar cada uno de los bloques, ¿no? Preguntándose, por ejemplo, qué tipo de laboratorio queremos ser, qué esperamos nosotros para ser diferentes a los laboratorios que tenemos alrededor.
O cuál es el problema real que tiene el paciente o el médico, que de repente nosotros lo podamos resolver mejor que otros, ¿no? ¿Cuál será nuestro foco, ¿no? De repente nos enfocamos en lo que es rapidez o en lo que es accesibilidad o de repente en pruebas innovadoras, etcétera. Entonces recuerden esto, lo que básicamente busca es ordenar la visión, ¿sí? Y tomar decisiones desde un inicio, ¿no? Evitando sobre todo lo que es la inversión innecesaria, ¿ok? Entonces les había comentado también que existe y que igual también se desarrolla en otro tipo de cursos, diplomados, etcétera, lo que es un plan estratégico. Ese es el modelo básico de la planificación estratégica que podemos, bueno, que uno puede desarrollar. Y es sobre todo utilizado para aquellos que desarrollan planes de negocio, ¿no? Un documento muy, muy extenso para poder tener, digamos, una base. Pero usualmente esto no se desarrolla de tal forma porque uno implica tiempo, uno puede pasarse meses desarrollando todo este plan estratégico o plan de negocio. Y dentro de esos meses pueden haber muchos cambios, ¿no? Entonces, por eso usualmente la lluvia de ideas que es en un día o incluso en una semana, ya con eso puedes tener una base y empezar a trabajar con tu modelo de negocio, ¿no? A diferencia de poder de repente desarrollar todo un plan de negocio que es algo mucho más extenso. Entonces, lo que busca siempre este tipo de herramientas visuales es ser un poco más rápidos, ¿sí? En cuanto a al desarrollo de la idea del negocio. Bien, entonces, conclusiones de esta sesión del día de hoy. Recordemos que un laboratorio clínico puede contar con diversas áreas y cada una de ellas forma parte de un modelo de negocio definido. Así que en base a esto, no todos los laboratorios deben de tener todas las áreas, ¿sí? Todo depende de cuál va a ser el enfoque estratégico, cuál va a ser el público objetivo y cuáles van a ser los servicios que uno va a ofrecer. En segundo lugar, ninguna área de laboratorio se implementa de la misma manera, ¿sí? Las exigencias técnicas varían notablemente entre áreas, ¿no? Como por ejemplo hematología, microbiología, toxicología o citogenética, ¿no? Cada una va a requerir infraestructura, equipamiento, bioseguridad y también competencias distintas. Por ejemplo, ¿no? Implementar un área de urinalysis puede ser relativamente sencillo, pero implementar un área de biología molecular va a exigir espacios separados, va a exigir controles de contaminación, equipos de alta precisión, personal especializado. Entonces, por eso decimos que los requisitos de cada área van a depender de dos grandes factores, ¿no? Primero, desde las normas de bioseguridad y después la complejidad operativa, ¿no? De los procesos que se van a llevar a cabo en esa respectiva área de laboratorio. Y finalmente, ¿no? El modelo de negocio, ¿sí? Que es la herramienta que nos permite o nos va a permitir a nosotros tomar decisiones correctas, ¿sí? Desde un inicio. Entonces aquí, como les dije, preguntas esenciales, ¿sí? ¿Qué tipo de laboratorio quiero desarrollar? ¿A qué segmento de clientes quiero llegar? ¿Y qué propuesta de valor me van a diferenciar del resto? Luego también de qué áreas también son realmente necesarias, ¿no? Para poder iniciar la operación. Y qué posibilidad hay de poder implementar otras áreas más adelante, ¿no? Según ya se proyecte la demanda o según aumente también el tema de la inversión. Sí, entonces, de acuerdo a esto, podemos evitar errores comunes, como por ejemplo también sobredimensionar lo que puede ser un laboratorio, o de repente invertir en áreas que no van a ser sostenibles, o incluso implementar procesos sin lo que es infraestructura adecuada, ¿correcto? Entonces, vamos a trabajar lo que es básicamente un diseño estratégico. ¿Listo? Entonces, aquí tengo un ejemplo para un modelo de negocio, para un laboratorio clínico, donde, bueno, básicamente he llenado algunos de los campos en relación a un laboratorio que tiene sedes satélites, en este caso para toma de muestra, para que también puedan tener una guía. ¿Listo? Entonces, igual ahí lo pueden dar una lectura.
y igual pueden comentarme después. ¿Listo? Entonces nos quedamos aquí en esta sesión, básicamente teórica, por un lado, y ya en la sesión del día de mañana vamos a ver algunos aspectos normativos en cuanto igual al concepto de laboratorio clínico. Listo, no sé si tienen por ahí alguna consulta para poder revisarlo o leerlo. O igual comentarme si tienen alguna duda que podamos de repente, o pueda yo decirles en qué clase lo vamos a ver, o de repente poder incluirlo también. ¿Todo bien, creo? Sí, ¿no? A ver qué nos dice por acá. No, no tenemos por aquí consulta. Bien, entonces nos quedamos aquí, continuamos el día de mañana en el mismo horario. Listo. Gracias. Gracias a todos.